Darles la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y bueno, a quienes nos siguen por YouTube, recordarles que si desean participar en nuestros encuentros, pueden escribirnos al correo electrónico que dejamos en los comentarios y con gusto les enviamos la información, el link, para que puedan ustedes participar de nuestros encuentros bíblicos, ¿ok? Entonces, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. Pidámosle a Él que nos renueve con la gracia de su Espíritu. Padre Santo, concédenos la gracia de tu Espíritu. Guíanos para profundizar en el misterio de tu amor, en el misterio de tu voluntad, en tu misericordia. Tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Danos tu gracia para que a través de la meditación de tu palabra nos veamos fortalecidos en el camino de la fe y podamos así crecer en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo, que podamos crecer en la construcción de tu reino, que podamos crecer en esa respuesta al misterio de tu salvación que nos has regalado en tu Hijo amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la pantalla, ¿ok? Para quienes nos siguen por el canal en YouTube, yo les invito para que puedan hacer siempre una lectura antes de mirar o participar con el video, para que podamos así profundizar de una mejor manera el texto bíblico. Aquí entonces les comparto yo en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no teman. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, este hermoso texto también que nos viene en la liturgia, quiero resaltar como siempre algunos elementos para que podamos nosotros profundizar y podamos así contemplar este misterio que nos presenta el Evangelio en este capítulo de San Mateo. Entonces,
El primer elemento, recordemos en el texto del Evangelio del domingo anterior, se había dado ese milagro que conocemos como la multiplicación de los panes. Entonces, después de esta multiplicación de los panes, recordemos que había mucha gente. Y entonces, ¿qué sucede? Que Jesús se queda despidiendo a la gente. Mientras él despedía a la gente, después de la multiplicación de los panes, Jesús empieza a despedir a la gente. Y entonces le dice Jesús a sus discípulos que se subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla del lago. Entonces, después de despedir a la gente, ¿qué hace Jesús? Subió al monte. Recordemos que la montaña es el lugar de encuentro con Dios en la Biblia. Entonces, por ejemplo, Moisés, allá siempre que leemos que Moisés va a hablar con Dios, Moisés va a la montaña. Entonces Jesús ha despedido a la multitud y subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Jesús, como nos lo narra el Evangelio en varias oportunidades, que nos lo describe como Jesús en la noche ora solo. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. La barca ya se había alejado de aquel lugar y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Entonces aquí podemos imaginar el tema. Y a la madrugada Jesús fue caminando hacia ellos sobre el agua. Entonces, pues se llevan un gran susto los discípulos. Al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Aquí les invito para que pensemos en lo siguiente. Si nosotros hacemos la cadena con el texto que meditábamos este miércoles, recordemos que teníamos esos fenómenos similares con Elías, y entonces que hubo un terremoto, que hubo un gran viento y que hubo un fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. ¿Aquí qué sucede? Que están como en medio de una tormenta, la barca está sacudida por el viento y es en medio de esa tormenta como Jesús va caminando hacia ellos. Entonces, muy seguramente, pues estarían como pasando trabajos por la tormenta y en medio de la tormenta se acerca Jesús. Y entonces ellos al verlo, pues se asustan y entonces empiezan a gritar diciendo, es un fantasma. Entonces, en medio de las olas, en medio de este viento, en medio de esa tempestad, entonces Jesús enseguida les dice, ánimo, soy yo, no teman. Y pues cada una de estas expresiones, pues nos daría para hacer una gran reflexión, porque son como tres elementos. Ánimo, soy yo, no teman. Entonces Jesús como que les aclara, soy yo, no teman. Y entonces le dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y entonces Jesús lo invita, Jesús le acepta, ok, ven. Y entonces Pedro baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Entonces Jesús, que viene al encuentro de sus discípulos caminando sobre el agua, y resulta que Pedro también empieza a caminar sobre el agua. Pero Pedro, ¿qué ha preguntado? Señor, si eres tú. Jesús, después de haberles dicho, ánimo,
soy yo, no teman, le dice, ven. Y entonces Pedro efectivamente se baja de la barca y comienza también a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero entonces, al sentir la fuerza del viento, al sentir la fuerza del viento, al sentir la tormenta, en medio de ese viento, de esa tormenta, en contraposición como lo decíamos hace un momento, en contraposición a esa lectura que reflexionábamos el miércoles, en medio de esta tormenta, en medio de este viento huracanado, está Jesús. Pero ese viento huracanado hace que Pedro empiece a sentir miedo. Y al experimentar el miedo, empieza a hundirse. Y entonces grita, Señor, sálvame. ¿Qué hace el Señor? Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Jesús, presencia de Dios, en medio de ese fenómeno físico, de esa tormenta, de ese viento huracanado. Y en cuanto suben a la barca, el viento se calmó. Recordemos a Elías, cuando pasa el viento, cuando pasa el terremoto, cuando pasa el fuego, y entonces de pronto vino una brisa suave y Elías se cubrió el rostro, porque pasaba Dios. Y entonces aquí Jesús, en cuanto sube a la barca, el viento se calma. Es esa presencia de Dios con los apóstoles en Jesucristo. ¿Qué sucede luego? Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, aquí subrayo, pongo en rojo la palabra se postraron. Porque recordemos que en la Biblia, pues postrarse es una actitud de fe, es una actitud religiosa y es una actitud que se toma ante Dios, postrarse. Entonces, como es por ponerse en el piso boca abajo. Ellos se postraron, los que están en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay una manifestación, hay allí una profesión de fe. Yo les invitaría para que pensemos con motivo de este texto. ¿Cuáles son a veces esas situaciones en que nosotros o nos asustamos o nos da miedo o nuestra barca parece que está sacudida por un viento huracanado? Y entonces, si en el Antiguo Testamento, en el texto que reflexionábamos sobre la experiencia del profeta en el Horeb, que decía, pero allí no estaba Dios. Vino la tormenta, vino el terremoto, vino el fuego, allí no estaba Dios. En este texto viene un viento huracanado, la barca está sacudida por las olas y allí está Jesús. Allí está Dios. Y entonces después de que Jesús sube a la barca, vino una gran calma.
Entonces, nosotros que podamos contemplar también en nuestra vida la presencia del Maestro. Muchas veces nuestra vida sentimos que está pasando por una tormenta. Estamos pasando por un viento tormentoso y pensamos que no hay salida y pensamos que el Señor es solamente un fantasma, como que algo ilusorio, algo que parece que está, pero realmente no está. Pero no, Jesús está ahí. Y entonces Pedro, quizás como para salir de la duda, bueno, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Quiere como comprobar. Si no es un fantasma, entonces vamos a ver. Pero Pedro duda. Quizás también a nosotros nos asalta la duda, porque sentimos la fuerza de las olas, la fuerza de ese viento tormentoso, y dudamos, y parece que nos hundimos. Pero el Señor nos levanta. Yo no quiero pensar que sea solamente un levantarnos físicamente. Yo pienso que el Señor nos levanta integralmente. Yo pienso que el Señor también nos levanta de nuestros miedos. Yo pienso que el Señor también nos levanta de nuestras situaciones de desánimo. A veces yo siento que me hundo. A veces siento que los días pierden sentido. Y a veces podemos pensar que, ¿qué vamos a hacer? Pero se requiere la fe. Es en el camino de la fe como experimentamos que el Señor me levanta, que el Señor me reanima, que el Señor me restablece. Y entonces yo asocio ese tema de lo levantó con la resurrección de Jesucristo precisamente, porque Jesús se levantó de entre los muertos, Él resucitó. Y entonces yo lo asocio como el misterio de la resurrección, como en perspectiva para nuestra vida cotidiana. Jesús no es un fantasma. Es Dios realmente con nosotros, en nuestra vida. Es Dios en nuestra vida, es Dios en nuestra historia, es Dios en la familia, es Dios en la sociedad, es Dios en la humanidad. Hay tormentas, pero cuando el Señor se sube a la barca, viene una gran calma. ¿Qué le pedimos al Señor? ¿A qué me llama Jesús con este texto? ¿A qué me siento llamado? ¿Qué gracia le pido yo a Jesús para vivir este texto en mi vida diaria? Tormentas. Nos angustiamos. Pensamos lo peor. Pero el Señor también nos dice a cada uno, ¿por qué dudas? Y nos levanta. También lo tienen en el chat. Fernando y Carla, qué hermosa lectura. Gracias por decirme que Dios está con nosotros y nos levanta en estos momentos. Sí, que podamos nosotros crecer en esa fe. Que Dios camina con nosotros. Dios quiso estar tan cerca de nosotros que se hizo uno de nosotros. Es la cercanía de Dios. Y pienso en
en el himno cristológico, uno de los himnos cristológicos de San Pablo, que Jesús no retuvo su condición divina, sino que se humilló, se anonadó, se abajó y tomó la condición de hombre. Es Dios que camina con nosotros, que nos levanta y que nos da su paz. La familia Juana, el Señor siempre está. Somos nosotros quienes no sentimos su presencia. Yo pido tener siempre confianza en su poder y en su misericordia. Muy bien, muchísimas gracias, sí. Y pues, como les indicaba, yo les invitaba, estamos llamados a tener siempre presente el lente de la fe. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? A veces también nos puede pasar así a nosotros, por las circunstancias de la vida, lo que esté sucediendo, por esos vientos huracanados, dudamos. Y a veces pensamos que es una presencia como estilo fantasma, pero no. Es Jesús realmente quien viene a nuestra vida, quien viene a nuestra barca en medio de esa tormenta. El Señor nos llama a que no dudemos de Él, que tengamos fe, sobre todo en estos tiempos de enfermedades y que muchas familias se están separando. El Señor nos dice que solo Él nos dará su mano en todo momento, como lo hizo con Pedro. Sí, Magdalena, muchísimas gracias. El Señor nos invita a que no dudemos. Y pues estos tiempos, como lo decíamos, huracanados, estos tiempos difíciles, de angustia, Él nos dice que pues Él nos da su mano, está con nosotros y es quien nos levanta, así como lo hizo con Pedro. A veces nos sentimos que nos hundimos y no podemos salir del agua. Le pido a Dios que nos aumente la fe. Yo les invito que con este compartir que ustedes nos han brindado, presentemos a Dios nuestra oración para pedirle a Él su gracia, ¿no? Padre Celestial, te pedimos tu gracia. Aumenta nuestra fe. Muchas veces en la vida sentimos tiempos difíciles, momentos de tormenta. A veces dudamos, pero tú vienes a nuestra vida. Tú te haces presente en medio de la tormenta. Tú no eres la tormenta, tú no eres el terremoto, tú no eres el fuego, no eres el viento huracanado. Tú eres presencia de amor en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Tú eres presencia de misericordia en cualquier realidad que atravesemos. Danos tu gracia, aumenta nuestra fe. Que podamos nosotros experimentar tu acción salvadora en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras inseguridades. No permita, Señor, que nos hundamos, porque tú eres nuestro Salvador. Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. Tú vienes a nuestra vida, que podamos reconocerte y que podamos caminar con confianza, porque tú eres nuestro Salvador, porque solo tú eres nuestra esperanza, porque tú le das la paz a nuestro corazón. Tú eres paz en medio de nuestras tormentas. Tú eres esa calma. Tú eres esa paz que sacia nuestro corazón. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Santísima Virgen María, intercede siempre por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Nos acogemos a tu protección maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bajo el amparo maternal de Nuestra Señora, podemos ir en paz. demos Demos gracias a al Dios Señor. y a nuestro